Libro de Éxodo capítulo 3. Vamos a leer los primeros 6 versículos de este capítulo. Los primeros 6. No se les olvide que hoy tenemos almuerzo por campamento de varones. Gracias, hermanas, por respaldarnos. Hay boletas todavía. Si usted no tiene boletas, ¿alguien no tiene boleta? ¿Todos tienen boleta? Déjenme esculcarlos. ¿Dónde estamos? Voy a leer el lenguaje actual. Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetro, que era un sacerdote de Madián. Un día, Moisés llevó las ovejas por el desierto y llegó hasta el monte de Dios, que se llama... No han encontrado, hermano. ¿Cómo se llama el monte de Dios? Horeb. Llegó hasta el monte Horeb. Allí Dios se le apareció en medio de un arbusto que ardía en llamas. ¡Wow! A Moisés le sorprendió ver que el arbusto estaba en llamas, pero no se quemaba. Y dijo: ¡qué extraño! Voy a ver por qué no se quema este arbusto. Cuando Dios vio que Moisés se acercaba, le gritó: «¡Detente, Moisés!». Moisés contestó: «¿Qué pasa, Señor?». Dios le dijo: «No te acerques más. Quita las sandalias porque estás en mi presencia. Yo soy el Dios de tus padres, de tus antepasados. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob». Al oír esto, Moisés no se atrevió a mirar a Dios y se tapó la cara. Pero Dios siguió diciendo: «Yo sé muy bien que mi pueblo Israel sufre mucho, porque los egipcios lo han esclavizado. También he escuchado sus gritos pidiéndome ayuda, y he visto que sus capataces los maltratan mucho. Por eso he venido a librarlos del poder egipcio. Los voy a llevar a una región muy grande y rica, tan rica que siempre hay abundancia de alimentos. Es Canaán, país donde viven pueblos que no me conocen». Amén. ¿Cuántos entendieron lo que leímos? Entonces no predico, ya entendieron, hermanos. Iba a explicarles, pero ¿para qué? Padre, te damos gracias por tu palabra que hemos leído, Dios. Es viva, es eficaz, es poderosa, tiene la capacidad de transformar todas las cosas que están muertas en vida, Señor. Tiene la capacidad de sanar, de liberar, de cambiar corazones, Señor, por corazones nuevos, Señor del cielo. Gracias por tu amor y tu misericordia y por tu fidelidad y por este día hermoso y maravilloso. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Vamos a hablar acerca de determinaciones y 4 montes. A veces tomar determinaciones no es fácil. ¿A cuánto les es fácil tomar determinación? No, estamos entre la espada y la pared. Si lo hago o no lo hago. Pero antes de entrar en la palabra, déjenme contarles una historia corta. En el año 2003, un joven llamado Aarón
Aaron Ryston, quiso explorar un cañón en los Estados Unidos llamado Utah, un monte. Durante el recorrido que él hizo, allí explorando, no sé por qué razón, una enorme roca rodó y prensó su brazo contra otra. La mano derecha quedó prensada por una roca de más de 300 kilogramos. Y él estaba solo. Pasaron 5 días, más 7 horas. Y él pensó que iba a morir. Ya su poco de agua que llevaba se le acabó, su alimento se le acabó. Y él seguía con su mano prensada allí. En medio de su desespero, tenía que tomar una determinación que era muy cruel. ¿Cuál? Romper la roca, hermano, a golpes con la otra mano buena. No tomó esa determinación. La determinación que él tomó fue sacar su navaja y dijo, cortaré mi brazo. Ahora, tú puedes pensar que esto es loco, pero piense que son 5 días donde la mano ya está estripada y donde nadie aparece ayuda por ninguna parte. Así que él tomó esa determinación cruel, cortar su brazo. Como pudo con esfuerzo, logró caminar kilómetros hasta que encontró los rescatistas que lo andaban buscando. En la Biblia, tú vas a encontrar que ella nos enseña que hay montes donde usted y yo tenemos que ir constantemente. ¿Sí o no? Y hoy vamos a hablar de 4 lugares que usted frecuenta sin darse cuenta quizás, pero es allí donde Dios te va a hablar. Porque a veces en lo natural, muchos quieren ver la cima, pero nunca la podrán ver porque la cima está más alta y la gente está abajo. Y en lo espiritual pasa igual. Queremos ver la cima, pero estamos abajo. Alguien quiere ver a un Monserrate y usted lo puede ver desde acá, pero usted nunca podrá ver lo que hay allá realmente. Algún día quise ver, no sé cómo se llama, Guadalupe, al otro lado. Quise ver ese muñeco que hay allá, que un rayo le había tumbado un brazo. Y fui con mi esposa y cogí esa carretera y subimos y estuvimos ahí. Quería saber qué había allá. Está cercado, nadie puede tocarlo. Ya le pusieron su brazo otra vez, no han vuelto a caer rayos. Y seguimos porque queríamos explorar qué hay detrás de la cima. Y encontramos un pueblo muy bonito. ¿Cómo se llama? Chuachi. Pero cuando estábamos allá miramos hacia arriba y vimos que los carros pasaban por unas rocas y dije, no puede ser que pasamos por ahí. Entonces sí habíamos pasado ya por ahí. Debemos comprender algo importante, que como hijos de Dios hemos vivido y somos llamados a vivir en la presencia de Dios. Amén. En la Biblia
El monte representa persistencia. Es un lugar donde usted va a encontrarse con Dios, donde nos encontramos con Dios constantemente. Nuestra vida cristiana ha probado ese lugar cuando usted sube al monte de la oración. Amén. Dios nos llamó de una o de otra manera a vivir en su presencia. Hemos llegado a subir sin darnos cuenta, constantemente. Si queremos conocer, disfrutar permanentemente la plenitud de nuestro Dios, tenemos que escalar. Y es allí donde a veces perdemos la batalla, porque hay cosas que nos impiden llegar al monte de Dios, al monte de la oración. ¿Qué le impide? El sueño, el frío, la distancia, ayúdenme, la pereza. ¿Qué, Juan Carlos? ¿Qué dijo? El taxi, el Uber. Hay cosas que nos impiden, que nos amarran, que no quieren que lleguemos hasta el monte de Dios a tener un encuentro con Él. El problema es que muchos de nosotros y mucha gente solo viven de que les cuenten qué hay en la cima, que vieron. Estos días vi una noticia que me causó impresión. Coquito es de allá, el Sargento Andrés, de Huicán. Toda la montaña se llenó de hielo. Por ello nosotros fuimos un día a conocer, a tocar la nieve cuando se congela. Llegamos ahí. Inicialmente yo veía eso como un misterio. Pero ¿cuál es el misterio? Llegar hasta allá. Así que el guía nos llevó hasta un punto y dijo, aquí tenemos que acampar esta noche. Y pero, si ahí está el hielo arriba, es subir y tocarlo. Y el guía dijo, de aquí saldremos a las 5 de la mañana. Esa noche fue una noche terrible, habíamos llevado una carpa para 2 y nos metimos 5. Y después de que anocheció, eso era como, el aire es como una tractomula cuando pasa en velocidad. Y esa carpa se hacía y nadie podía sacar un dedo porque se congelaba ahí. Y nosotros ahí que no podíamos respirar porque, ¿cómo? 5 en una carpa para 2. Siguiente día, madrugamos y veíamos ahí el hielo. Pero ya era mediodía y no tocábamos hielo. Y subía con cuerdas. Yo dije, pero este man está como loco, trae un poco de lazos, panela. Solo lo entendimos cuando comenzamos a subir. Y vimos que era tan difícil que si uno se llegaba a desprender de allá, le iba a pasar como a Aarón, que allá con su brazo por ahí o su pierna prensada con una rocas de toneladas que están sobre la otra, como si alguien las hubiera puesto algún día ahí. Que uno se pregunta, ¿pero quién montó eso ahí? Si por aquí no sube nadie, hay que escalar. Y usted puede ver qué bonito presentaban por televisión eso, pero como a la 1 de la tarde tocamos hielo. Llegamos. El problema es que todos dijeron, ya estuvimos allá, jugamos, nos tiramos hielo unos a otros por puñadas. Y ya dijeron, esta noche no nos podemos quedar en esa bendita carpa, así que nos tendremos que ir. Estamos allí nomás. Comenzamos a regresar y ya regresamos como a medianoche. Llegamos a la famosa ciudad de Huicán.
Hay cosas como estas que yo le estoy contando que usted se puede imaginar, pero que usted dice, el 80%, yo creo 80, 60% no puede llegar al hielo. Porque resulta que más arriba el corazón no da. Yo no sé, la pastora tiene un corazón grande, que la pastora llegó hasta allá. Pero la presión del aire son 4.800 metros sobre el mar. Y si se monta la piedra, sube otros. Hay una roca más arriba. Solo los escaladores pueden subir allá, ¿no? Pero la presión, entonces uno encuentra que la gente llega a un punto donde se le acaba el aire, a pesar de que hay mucho aire. Entonces, no entiendo eso, usted tampoco lo puede entender. Pero la presión de la altura hará que usted no pueda respirar. Entonces tiene que regresar porque la gente comienza como el pescado cuando lo sacan del agua. Entonces indica que hay que volverlo otra vez a su estado normal abajo. Porque fuera de que usted va con gafas negras, con gorro, con triple vestido, porque el aire con guantes, el aire lo quema a uno, es tan fuerte el aire que lo que le quede destapado lo quema a uno. Y todos quisiéramos saber qué hay allá, pero subir allá. Ese es el monte de la oración para la vida espiritual de muchos. Sucede lo mismo espiritualmente. Muchos anhelan la presencia de Dios, pero pocos están dispuestos a pagar el precio de la oración, de la obediencia, de la santidad, de la fe, del creer. Amén. Y prefieren quedarse en la comodidad y solo viven de las experiencias de otros. No podemos vivir de las experiencias de otros porque cada quien tiene que vivir su propia experiencia. Por eso hoy quiero que hablemos de estos 4 montes importantes que todo creyente debe subir una y otra y otra y otra y otra vez a ese lugar. La lectura que hicimos dice que Moisés, por la razón que usted ya conoce, llegó hasta el monte, ¿cómo se llama el monte? Horeb. Llegó hasta ese monte. ¿Y qué estaba haciendo por allá? Pastoreando las ovejas. Estaba cuidando las ovejas de Jetro, su suegro. ¿Cuántos años llevaba? 40. Oye, solo Coco sabe Biblia, hermano. 40 años llevaba pastoreando las ovejas de Jetro, su suegro. Es decir, había estado mucho tiempo allá. Pero de pronto un día ve algo que no era normal. Y es que él vio que había un arbusto que ardía, pero no se quemaba. Y él dijo, iré a ver qué es lo que pasa. Y cuando él iba llegando, Dios lo gritó. Dice que Dios lo gritó. Y él le contestó. Primera vez que él oye la voz de Dios audiblemente. Wow. Su vida cambió. A partir de ese día su vida nunca más fue igual. Solo necesitamos un encuentro con Dios. Y todo va a cambiar. Usted solo necesita abrir su corazón, llegar hasta el monte Sinaí. Ya llegaste hasta aquí. Vamos a decir que este es el monte Horeb, el monte de Dios. Y que usted vino aquí. Y que aquí Dios le está hablando hoy. Y que usted, a partir de hoy, va a ser una persona
diferente. Amén. Fue un lugar donde él pudo escuchar por primera vez la voz con claridad del propósito eterno que Dios tenía para su vida. Desde ese monte y desde ese momento, la Biblia nos muestra que Moisés debía subir constantemente, porque allí Dios le hablaba. Aleluya. ¿Sabe que si usted viene aquí y Dios te habla, usted debe volver una y otra vez? Porque el ser humano, los seres humanos, fuimos creados por Dios para tener una relación con Él, una comunión con Él, para que Él nos hable. Y no sé si ustedes notaron la lectura que hicimos, pero Moisés le habló y Dios le habló. Amén. Y se estableció que Él quería algo que hiciera para el reino, y era que sacara al pueblo de Israel, que llevaba 430 años esclavos en Egipto. Es clave que la Biblia dice que viendo Jehová que él iba hacia el árbol, lo llamó. Dios nos habla cuando nos ve determinados a ir, a hacer, a servir. Amén. Es un detalle poderoso. Pero Moisés no huyó, no se escondió, simplemente respondió con disposición y obedeció. Y le dijo: heme aquí. ¿Cómo le dijo? Aquí estoy. Es la misma manera en que Dios llamó a muchos de los que estamos hoy aquí. El problema es que muchos han dejado apagar ese fuego por no ser constantes. Cuando el fuego se apaga, se acaba la pasión. No sé si usted recuerda sus primeros pasos en el reino, cómo esa llama ardía poderosamente y usted no se consumía. Estaba feliz. Usted iba una y otra vez y una y otra vez. El problema está en que cuando usted deja apagar ese fuego, entonces ya no hay pasión. Amén. Por las luchas, por las dificultades, por las distracciones con el pecado, por muchas cosas, el fuego se va apagando. Pero hoy Dios nos recuerda: no olviden su llamado. El llamado a depender no de las circunstancias, sí de las fuerzas divinas, del poder del Espíritu Santo de Dios, que nos llamó y nos escogió para alabanza y gloria de su nombre. Ese es nuestro primer monte, donde Dios nos llama. Segundo monte, se llama Monte Moriah. ¿Cómo se llama? ¿Qué pasó en el Monte Moriah? Dios le habló a Abraham. Abraham oró 100 años por un hijo. ¿Usted sabe lo que es orar 100 años por un hijo? Y cuando su hijo estaba grande ya, Dios le habla y le dijo en Génesis 22, 1 al 5. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí.
y le dijo, toma tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en un holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Wow. Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, caminó 3 días para llegar a ese lugar. Alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. Adoramos y volveremos a vosotros. ¡Wow! Qué importante esto. El monte Moriah nos recuerda una verdad personal y poderosa. Servir a Dios siempre implica un precio. Creo que para ser verdaderos siervos del Señor debemos estar dispuestos a sacrificar aquello que nos impide avanzar en nuestra vida espiritual. A veces no son cosas malas en sí mismas, pero sí son distracciones que nos roban lo más valioso, que es el tiempo con Dios. Significa renunciar a horas de sueño, a horas ¿de qué más? De diversión, jornadas de redes sociales, Netflix, YouTube, ¿qué más? TikTok. ¿Sabe usted que hay gente que se dedica solo a hacer tonterías para hacerlo reír a usted solo? Y usted ve que la gente se ríe solo con el celular. Digo, pero qué tontos, ¿no? Ese monte de Dios habla para probar la vida de Abraham. Su respuesta fue la misma de Moisés. Heme aquí. ¿Qué quiere, Señor? Y Dios le dice, quiero que me sacrifiques a Isaac, tu único, al que amas. Wow, eso es muy duro. Por el que oraste 100 años. Qué difícil. Pero, sin embargo, Abraham le dijo, bueno, está bien. Preparó todo. No quería que sus siervos vieran lo que le iba a pasar al muchacho, así que los dejó a cierta distancia donde no pasaba nada, ni el burro podía ver lo que iba a pasar allí. Ellos estaban los 3 con Dios, Abraham, su hijo y Dios. A veces Dios nos pide cosas imposibles, que tenemos solamente que entender que Él está probando nuestra vida. Amén. Entregar nuestro Isaac no es fácil, porque casi todos creamos un Isaac. ¿Ya pensó cuál es su Isaac? Su mamá, su papá, su hermano, su hermana, su novio, su novia, su marido, su mujer, su tiempo, su celular. Ese es el peor Isaac que hay. ¿Cuál es su Isaac que Dios está pidiendo que sacrifique en este día?
¿qué es lo que quiere Dios de ese Isaac? ¿Por qué Dios te trajo a este monte Moriah en esta mañana? Porque hay algo que usted tiene que sacrificar. Amén. Ese hijo tan esperado de la promesa. Pero Abraham mostró algo que para sus acciones, que para con Dios, Dios era primero. Incluso por encima de sus mayores tesoros, que era su hijo. Su mayor tesoro era su hijo. Pero sin embargo, él estaba dispuesto a hacerlo. ¿Cuántos están dispuestos a hacer lo que Dios les pide que hagan? No es fácil, ¿no? Si tan solamente Dios te pidiera que dejaras el celular, hoy te morirías. Amén. Jesús dijo algo claro en el libro de Mateo 10:38. El que no toma su cruz y me sigue en pos de mí, no es digno de mí. No sé cuál cruz tendrá que seguir, pero subir al monte, el sacrificio, significa demostrarle cada día al Señor que estamos dispuestos a esforzarnos, cosa que nadie quiere hacer. Porque todos tenemos una disculpa. A ser racionales en nuestras decisiones y nuestras oraciones que hacemos y poder caminar con firmeza hacia el supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Dice Filipenses 3:14, el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Porque eso implica aprender a separar tiempo exclusivo para Dios, tiempo exacto para Dios, momentos especiales para Dios, aunque tengamos que renunciar a cosas que nos gustan hacer, como ver el partido de la selección exactamente a la hora del servicio. Eso no pasa aquí. Yo por eso no soy hincha de ningún equipo, para no tener problema. Pero, porque cuando sacrificamos lo terrenal por lo eterno, lo terrenal por lo eterno, descubrimos que nada se compara con la presencia y el propósito de Dios en nuestras vidas. Nada puede comparar con eso. La presencia de Dios es lo máximo, lo más precioso y lo más maravilloso para nosotros. Por eso Abraham le dijo: Dios, está bien. Y cuando tiene amarrado a su hijo cree que su papá está loco. Y cuando él toma el cuchillo, vino el grito de Dios, terrible. No le hagas daño al muchacho, ya conozco. Ya te conozco. Y él baja la mano y mira hacia atrás y está ahí. Dios le envió un cordero que está trabado en los cuernos ahí. Él lo toma y lo sacrifica. Hubiera sido usted o yo, no lo llevamos para casa como mascota. Pero él entendió que era lo que Dios había mandado, porque ya el altar estaba listo. Su altar está listo, habrá un sacrificio. Dios enviará, Dios verá, Dios proveerá. Cuando ellos iban de camino, el muchacho le dijo: Padre, tenemos la leña, tenemos el fuego, tenemos el cuchillo, pero yo no veo sacrificio. ¿Qué vamos a sacrificar? Diga: sabiduría de Dios. Él no le dijo: yo lo voy a matar a usted. Él le dijo: Dios proveerá.
Porque cuando usted está en el Moriah, está en el monte de la provisión. Aleluya. ¿Qué hay en el Moriah? El monte de la provisión. Es decir, aquí no falta, Dios va a dar, Dios va a bendecir, Dios va a prosperar. Aleluya. ¿Cuánto los ha prosperado el Señor? Amén. A mí me ha prosperado. Estoy en el monte de la provisión siempre. Número 3. ¿Cómo se llamó el primer monte? El monte Horeb. ¿Cómo se llamó el segundo? ¿Cómo se llama el tercero? El monte Tabor. Lucas capítulo 9, versículo 28 al 36 dice: aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, 3 discípulos. Lucas 9, 28 al 36. Tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte Tabor a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Wow. Quienes aparecieron rodeados de gloria, hablando de su partida. Es decir, Jesús, tú vas a morir en estos días, ¿qué irás a hacer del pueblo? ¿Cómo le ha ido en la tierra estos 33 años? Y estaban hablando ahí, chévere, de la partida. Que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Quizá ellos le decían, bueno, usted va a ir a Jerusalén porque usted tiene una cita con la muerte. Sí, la gente tiene una cita con la muerte y no sabe. Siempre habrá una cita con la muerte. La muerte sí sabe cuándo es. Y todas estas cosas, Pedro y Juan y Jacobo las estaban viendo. Vieron cómo Jesús se transfiguró y salió un rayo de luz. Estos varones que estaban cargados de sueño, sus ojos ya no tenían sueño. Dijeron, wow, esto es maravilloso aquí. Yo no conocía a Elías, ese es Elías, ese es Moisés, mírelo, están hablando con el Señor. Entonces tuvieron una grandiosa idea. Porque este monte, Tabor, es el monte de la transfiguración, de la revelación. Dios te trajo para revelarte algo hoy. Y entonces uno dice a Jacobo, Juan, Pedro, tienen una idea, pues hagamos aquí 3 enramadas, porque esto es la gloria de Dios, es chévere. Una para Moisés, una para Jacobo y una para Elías, una para Jesús y una para Elías. Y nosotros nos quedaremos aquí contemplando la gloria de Dios. Cuando usted está en la gloria de Dios, el tiempo no pasa. Usted no está pegado ahí al reloj. Ay, ya me falta, no sé, morro ese pastor, ¿cuándo termina? No, usted aprenda. Que Dios te trajo para enseñarte que en el monte Tabor está la gloria de Dios. El monte Tabor nos recuerda que la transformación es verdadera y que solo sucede en la presencia de Dios. Mire, mi amado hermano y hermana, a usted no le va a brillar la luz perpetua después de muerto. Eso es una retahíla para los muertos. A usted le tiene que brillar la luz perpetua hoy, que es la gloria de Dios. No espere morir para
que le brille la gloria de Dios. La gloria de Dios le tiene que brillar ahora, en este momento. Amén. Este monte es necesario porque todos luchamos con hábitos, costumbres, deseos carnales que nos estorban, cansancio. ¿Qué más? Pereza, sueño, desánimo, desaliento. Tantas cosas que atan a la gente. Y aquí, en el monte Tabor, está la gloria de Dios. Este monte es necesario porque usted se puede liberar. En la búsqueda de la presencia de Dios, donde recurrimos a experimentar un cambio real en nuestra vida. Es cuando nos damos cuenta que su palabra renueva todo nuestro ser. Su lenguaje tiene que cambiar. No puede seguir igual, maldiciendo las cosas, maldiciendo personas. Tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Diga, yo debo cambiar. Nuestro modo de pensar debe cambiar. Nuestro actuar debe cambiar. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Nuestro espíritu se tiene que fortalecer. Tenemos que aprender a tener dominio propio. Entregándole nuestra vida al Señor Jesucristo, y Él va a tomar el control de su vida. Usted no va a luchar más por controlar su vida. Usted va a luchar por orar, que Dios va a controlar el resto. Usted ore, que Dios hace lo otro. En el monte Tabor, el monte de la transfiguración, morimos al viejo hombre. Aquí tiene que quedar su vieja naturaleza. Si usted le entrega su vieja vida al Señor, sus costumbres, mañas, maldiciones, todas esas cosas terribles que hemos vivido hasta hoy. Y dedicamos el resto de nuestra vida a decirle, Señor, cuando yo muera, iré contigo. Amén. Te serviré eternamente. Y en este monte es donde encontramos verdad de muchas cosas que nos engañaron, con muchas cosas. Usted va a encontrar paz. Usted va a encontrar descanso. ¿Sabe que descanso a veces pensamos que es dormir, y usted se levanta más cansado el otro día después de dormir toda la noche? Porque Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados, cargados, y yo los haré. Mateo 11:28. Venga a Jesús. Jesús le va a dar descanso. No luche más en sus fuerzas. Ya mucho ha luchado y se ha dado cuenta que está cansado, y nada ha pasado en su espíritu. Su alma, su cuerpo necesitan descansar en Dios. Nuestras emociones, pensamientos son alineados con la voluntad de Dios. Haremos la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Amén. Qué buena es la voluntad de Dios. Y los resultados de venir al monte Tabor, que es el monte de la transfiguración, donde usted tiene que cambiar. Usted no va a cambiar porque le digan que cambie. Usted solo cambia como cambió Pedro, Jacobo y Juan, porque vieron la gloria de Dios. Así ellos cambiaron. Número 4. Hay otro monte que se llama el Monte de los Olivos. Por último vamos a ver ese monte. Monte de los Olivos.
Dice Lucas 21:37. Y enseñaba a Jesús de día en el templo y de noche salía y se sentaba en el monte que se llama de los Olivos. Enseñaba y de noche salía. Es el monte de la unción. ¿Qué es el monte de los Olivos? El monte de la unción. Fue conocido así porque en ese monte se extraía el aceite más puro de los olivos. De hecho, aún todavía, cuando usted va a comprar ese aceite, es el más costoso. ¿Ahora cómo se llama? Igual. Aceite de oliva. Este era el lugar, en los días de Jesús, se llama el Monte de los Olivos, porque de allí se extraía el aceite más puro. Aún en nuestros días lo usan como medicina y otros lo usan para fritar y para comer. Los más ricos, porque es un aceite que no tiene colesterol. No sabemos si nos metan gato por liebre, pero bueno, usted va a creer que ese aceite costoso que compra va a ser de olivos. Pero es allí, en el término espiritual, donde nos apartamos para un propósito exclusivo, especial de Dios, de oración. Con ese aceite que sacaban de los olivos, era que ungían a los reyes y a los sacerdotes. Con ese aceite. En ese momento que Jesús iba allí, nos enseña a vivir una vida diferente, marcada por la presencia de Dios. Necesitamos la presencia de Dios. Jesús enseñaba y por las noches se iba al monte de la oración. Era un lugar donde Él se encontraba con el Padre. Por eso es el monte de la unción. Usted no va a necesitar un frasco de aceite de olivas. Usted necesita encontrarse con Jesús, con el Espíritu Santo de Dios, y será una persona ungida por el poder de Dios. Dios va a respaldar sobrenaturalmente su vida con ese poder de unción santa de Dios. Necesitamos subir constantemente a ese lugar de la unción, porque allí usted va a encontrar todos sus beneficios personales, espirituales, todo lo que implica para dirigir una familia, para tener un trabajo, para tener salud, para tener prosperidad, para tener estabilidad. Usted necesita ir a ese monte de la unción, de la revelación de Dios, a ese monte de los olivos, donde Jesús iba cada noche a encontrarse con el Padre. La cima del monte de los olivos ofrece una vista hermosa sobre Jerusalén. Está cerca de Jerusalén. Desde allí podía ver y contemplar toda la ciudad santa en todo su resplandor. Los olivos, que significan la unción. Un hombre nuevo, una mujer nueva, transformada de lo que ha sido su vida hasta hoy. Y a partir de hoy será diferente. En el nombre de Jesús. Amén. La gente quiere ver muchas veces cómo se ve la ciudad sin ellos. Entonces van a Monserrate y ven la ciudad. Si usted está en Bucaramanga, usted va allá, llegando al aeropuerto. El aeropuerto de Bucaramanga queda en una montaña, en la punta de una montaña. Sí, el avión solo sale así, ya quedó en el aire. Y la gente va allá
porque de allá se ve la ciudad al otro lado y pueden ver cómo se ve la ciudad sin ellos. Ver una ciudad desde una montaña es hermoso. Jesús iba a ver cómo se veía Jerusalén desde arriba, porque desde arriba se ve mejor que desde abajo. Amén. Y hoy, en este momento, en este monte de la unción, que nos enseña que la verdadera unción viene de una vida de oración constante y continua. Amén. Una vida de oración, ¿cómo? Constante y continua. No deje de orar. Así no vea resultados, no importa. No deje de orar, porque al final de sus días te vas a encontrar con la transfiguración, con la gloria de Dios. Amén. Monte Horeb, Dios llama a Abraham. Monte Moriah, Dios le pide a su hijo. Monte Tabor, Jesús se transfiguró allí y apareció Moisés y Elías. Y lo logra ver Juan, Jacobo y Pedro. Monte de los Olivos, Jesús oraba constantemente, oración continua y constante. Padre, te damos gracias. Ayúdanos, Señor, constantemente a servirte, a estar en cualquiera de estos montes o subir a todos, Señor, sirviendo, haciendo, sacrificando, contemplando la hermosura de su santidad, de su gloria.